La casa del comandante. Construye una base de maná brutal. Pues vamos a ver de qué va. En este vídeo te enseñaré cómo construir una base de maná óptima para tus mazos de Commander. Si eres un jugador experimentado tanto de Magic como de Commander, sabes lo importante que es tener una buena base de maná para jugar tus hechizos más críticos en los turnos en los que son necesarios. En este vídeo te mostraré cómo construir una base de maná eficiente y equilibrada que te permitirá jugar tus cartas en el momento que los necesitas y siempre teniendo el maná suficiente. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Menudo flipado. Pero bueno, ya que estamos, vamos a ver de qué va eso de la base de maná, que parece importante. Construir una buena base de maná es algo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu mazo. Tener acceso a todos los colores que necesitamos y poder jugar nuestros hechizos más poderosos lo antes posible va a hacer que sea más sencillo llevar a cabo el plan de tu baraja. Pero alto comandante, ¿a qué te refieres con eso de la base de maná? Que yo no sé tanto de Magic. Pues la base de maná no es más que todas aquellas cartas de nuestra baraja destinadas a generar maná para jugar nuestros hechizos. Estas cartas pues pueden ser en forma de instantáneos, de conjuros, de artefactos, de criaturas, de planeswalkers e incluso de batallas y encantamientos. ¡Hala! Pues yo pensaba que el maná solo salía de las tierras. Nada de eso, Jorgito, con las tierras no solo llega, porque eso no te asegura que vayas a tener los colores que necesitas en cada momento ni la cantidad de maná suficiente cuando necesitas jugar un hechizo más caro. Así que si quiero jugar mis cartas gordas, tengo que hacer una buena base de maná para mi mazo. Pues básicamente sí, pero bueno, ahora déjame continuar con el vídeo. Tú estate atento que hoy te voy a enseñar cómo hacerlo bien. Como norma general te aconsejo siempre llevar entre 42 y 47 cartas que te puedan generar maná. A estas cartas se les llama fuentes de maná. Por supuesto, esto puede variar dependiendo de los colores que juegues, de la estrategia de tu mazo o de tu curva de maná, aparte de otros factores. Base de maná, fuentes de maná, curvas de maná... Ya me estás liando, comandante. A ver, Jorgito, para que lo entiendas rápido, las fuentes de maná son todas aquellas cartas de las que puedes extraer maná. La base de maná es más bien la estrategia que sigues para conseguir tus fuentes de maná. Y la curva de maná es la cantidad de hechizos que llevas de cada coste en tu baraja. Es decir, el número de cartas de coste 1, el número de cartas de coste 2, el de coste 3, etc. Aquí incluimos todas las cartas que no son tierra, aunque sean también fuentes de maná. La curva de maná es importante porque si llevas hechizos caros, no sé, de coste 6, 7... 8, pues esas cartas te va a costar mucho jugarlas y tu mazo va a ser realmente lento, es decir que va a tardar muchos turnos en jugarse sus cartas buenas. Lo ideal es tener una curva de maná equilibrada, es decir que la mayoría de hechizos estén entre coste 2 y coste 4. Si tienes muchos hechizos de costes superiores, pues se considera que tienes una curva de maná alta y tendrás que incluir en tu baraja más fuentes de maná. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces creo que voy a tener que cambiar unas cuantas cartas de mi mazo porque es que nunca me llega el maná para jugarlo. Es que siempre pierdo, macho, siempre pierdo. Bueno, voy a explicarte ahora qué fuentes de maná tenemos. Y la primera fuente de maná que tenemos pues es la más obvia, ¿no? Que son las tierras. Esta es la forma más sencilla de generar maná en Magic y ningún mazo de Commander puede prescindir de ellas. Mi consejo es que metas siempre entre 32 y 36 y si piensas que tienes que meter más tierras pues es mejor que busques otras fuentes de maná alternativas. Por supuesto existen excepciones, por ejemplo las barajas de tierras o las barajas de Landfall pueden llevar bastantes más. Por otro lado en Commander competitivo se tienden a llevar bastantes menos, entre 24 y 30 tierras. A mí no me hables de Commander competitivo ni cosas raras, que eso es pa' frikis. En cuanto a tierras, pues tenemos de muchos tipos. Y apunta, Jorgito, porque este es un punto en el que falla mucha gente. Podemos dividir las tierras en dos grandes grupos, las básicas y las no básicas. Y vamos a empezar con las 5 de toda la vida, que aparte
pueden ser nevadas o pueden ser normales. Además, pues tenemos los yermos si jugamos mazos incoloros. Cuantos menos colores tenga un mazo, más recurriremos a las tierras básicas. Y todas aquellas tierras que no sean básicas, pues obviamente se consideran no básicas. Dentro de las tierras no básicas también podemos hacer grupos. Las primeras pues son aquellas que no nos dan maná. Las hay que nos ayudan a buscar otras tierras y también las hay que ni dan maná ni buscan tierras. Estas últimas no son consideradas fuentes de maná y no deberías contarlas para tu base de maná. Existen tierras que solo nos dan maná incoloro. Estas tierras, al igual que las que ni nos dan maná ni buscan otras tierras, pues puede ser interesante jugarlas simplemente por sus habilidades. Cuantos más colores juguemos en nuestra baraja, pues menos de estas tierras deberíamos incluir en el mazo. ¿Y cuántas debería meter para mi mazo de 3 colores? Que yo llevo unas 7. Pues Jorgito, te va a tocar quitar alguna, porque yo no jugaría más de una o dos. Tenemos también tierras no básicas que solamente nos dan maná de un color. Solo te diré una cosa, que es mejor que entren enderezadas. De hecho, si entran siempre giradas, pues yo las descartaría en la mayor parte de los casos. Tierras que nos dan maná de 2 colores. Y aquí te voy a decir algo. Quita todas aquellas tierras que entren siempre giradas. Los templos de adivinar, las de ganar vidas y especialmente las de devolverte una tierra a la mano, las Boneslands. Si las robas en medio de la partida, pues es que te van a retrasar literalmente un turno. Intenta meter tierras que entren siempre enderezadas o que al menos no entren siempre giradas. Las mejores de todas, pues obviamente son las Dual Lands, pero claro, su precio es realmente absurdo. Las Painlands y Shocklands son siempre buenas opciones, ya que pagar unas pocas vidas es un precio más que aceptable para tener siempre el color que necesitas. Al fin y al cabo, la única vida importante en Magic es la última. Aún así existen variantes muy económicas de tierras que nos dan maná de 2 colores y pueden entrar enderezadas. Tierras que nos dan 3 o más colores. Como en el caso anterior, pues si entran enderezadas mucho mejor. Pero aún así, en estas tierras que te dan 3 o más colores, puedes permitirte que alguna entre girada. Hazte con cartas como City of Brass, Mana Confluence o Spire of Industry. Da igual que te hagan daño, en mazos de 3 o más colores son realmente útiles. Al fin y al cabo, y repite conmigo, la única vida importante en Magic es la última. La única vida importante en Magic es la última. Para mí eso no tiene mucho sentido, pero si el comandante lo dice, será verdad. También tenemos tierras que producen más de un maná. El gran problema de estas tierras muchas veces es su precio. Una cuna de Gaia, por ejemplo, cuesta más de 500 euros o dólares. Por suerte, muchos grupos de juego permiten jugar proxies de estas cartas. Dependiendo de tu presupuesto y el nivel de juego al que quieras montar tu baraja, pues elegirás unas u otras tierras. Obviamente, cuanto más presupuesto tengas, pues mejores tierras incluirás en tu mazo. La segunda forma más popular que tenemos de producir maná son los artefactos. Los artefactos de maná, mana rocks, piedras de maná, bueno, como le quieras llamar, son una muy buena opción para acelerar tu baraja, especialmente para aquellas barajas que no tienen verde. Para mí hay 2 reglas básicas a la hora de elegir mis artefactos de maná. La primera es que no recomiendo incluir ningún artefacto que nos dé menos de la mitad de lo que cuesta, y me voy a explicar. Si una piedra de maná me cuesta 3, espero que siempre me dé 2 o más manás. Si solo me da 1, por muy buenas habilidades que tenga, yo siempre la descarto. Estoy seguro de que hay una carta que hace ese mismo efecto de forma más eficiente. Prefiero meter 2 cartas buenas en lo que hacen que una que no es buena en ninguna de las 2 cosas. Pero ¿dónde vas, hombre? Que la esfera de comandante es buenísima. El Gilded Lotus es un ejemplo curioso de carta que tiene una buena proporción entre coste y maná que produce, ya que por 5 manás pues nos da 3. Aún así, esta carta no es para todos los mazos, ya que gastar un turno crítico como puede ser el turno 4 en jugar una piedra de maná no es siempre la mejor idea. El mayor punto débil de esta carta es que es muy tentadora de destruir.
Piensa que al fin y al cabo tú has invertido bastantes recursos en jugarla y es bastante fácil deshacerse de ella. Cualquier piedra de maná que baje por 2 y me dé 1 es perfectamente aceptable. Por otro lado, cartas como el Mox Ámbar, el Sol Ring o la Cripta de Maná nos producen maná positivo, es decir, que dan más maná del que cuesta jugar. Estas piedras de maná son las óptimas, ya que el turno en el que nos las jugamos pues nos permiten acelerarnos. Eso sí, estas piedras también suelen ser un poquito más caras. La segunda regla a la hora de seleccionar mis artefactos de maná es que quiero que mis artefactos me den maná de color. Curiosamente, cuantos más colores juguemos, más fácil será encontrar artefactos de maná que cumplan estos requisitos. Si jugamos 3 colores tendremos acceso a los 3 talismanes y los 3 sellos de las combinaciones, aparte, claro está, del sello arcano y la piedra de Felwar, que deberían entrar en casi cualquier mazo. Por otro lado, cuantos menos colores juguemos, más artefactos que nos den maná incoloro podemos permitirnos llevar. Al fin y al cabo, el problema del acceso a los colores será mucho más fácil de solucionar con nuestras tierras. Por eso mismo, en una baraja de 1 o 2 colores no es ningún drama llevar una Mindstone y un Thought Vessel. Otra fuente de maná que tenemos son las criaturas de maná, y en este caso el verde es el rey. Tenemos todo tipo de bichos verdes que nos dan maná. Generalmente se conocen como manadorks o elfos, aunque no todos sean elfos. Cuando monto un mazo verde, pues me gusta meter bastantes de estos elfos, especialmente los de coste 1, porque me van a permitir jugarme un hechizo de coste 3 en el segundo turno. Si jugamos bichos de coste 2, pues deberían darnos o más de un maná, o al menos darnos maná de todos los colores. Y en cuanto a manadors de coste 3 o más, pues lo mínimo es que nos den tanto maná o más de lo que cuestan, ¿no? También hay otros bichos no verdes que dan maná, pero suelen ser siempre peores que los verdes, salvo en algunos casos concretos. Siempre va a compensar artefactos antes que criaturas no verdes que den maná. El único color que tiene buenas criaturas que dan maná, más allá del verde, es el rojo, ya que tenemos 3 cartas que son brutales, como son el Treasonous Ogre, Virgi y por supuesto el omnipresente Dockside Extortionist. De nuestras criaturas de maná, pues esperamos siempre una mayor eficiencia que de nuestros artefactos. ¿Y por qué es esto? Pues porque las criaturas al fin y al cabo tienen unas cuantas desventajas. La primera es que tienen mareo de invocación, así que no las podremos utilizar cuando las jugamos. Y la segunda es que son mucho más fáciles de matar. Los artefactos, por otro lado, pues no tienen esos inconvenientes, pero a cambio son menos eficientes. También existen encantamientos que nos dan maná, y para mí hay 4 que son claramente los mejores. Son el Wild Growth, Utopia Sprawl, Smothering Tide y Carpet of Flowers. Fuera de esos 4 hay otros que ya no me gustan tanto. Uno al que le tengo especial tirria y que veo que encima la gente juega bastante es el Black Market. Ojo que el Black Market Connections sí que me parece buena, pero el Black Market, el de coste 5, es que me parece la típica carta que es buena solamente cuando ya vas ganando. Yo hace tiempo que vendí el mío. También hay encantamientos que nos permiten doblar el maná que producen nuestras tierras. Esas cartas son especialmente interesantes si tenemos cosas para enderezar las tierras. Por otro lado, tenemos encantamientos como la Exploration o criaturas como Azusa que nos permiten jugar más de una tierra por turno. ¿Deberíamos contarlos como fuentes de maná? Estrictamente no lo son, pero para mí sí que forman parte de la base de maná, ya que al fin y al cabo forman parte de tu estrategia. Rampeadores o buscadores de tierra. El verde vuelve a ser el rey en lo que se refiere a este tipo de cartas. Desde mi punto de vista, los rampeadores de coste 2 son mucho mejores que las piedras de maná de coste 2, ya que las tierras son más difíciles de destruir que los artefactos. Como contrapartida, pues estas tierras en varios casos entran en el campo de batalla giradas, pero aún así muchas veces prefieres que entren giradas a que te destruyan fácilmente tus artefactos de maná. Estos efectos de rampeo los tenemos en forma de criaturas, de conjuros y de instantáneos. Además, hay varios artefactos que nos permiten buscar tierras y que podemos incluir en barajas sin acceso a verde. Cartas como la baratija del caminante, el simulacro solemne o la espada del animista pueden ser interesantes en muchos de nuestros mazos. También existen algunas criaturas blancas que nos buscan tierras
tierras y nos las ponen en juego. Si jugamos estos buscadores de tierras, vamos a tener varias ventajas a mayores. La primera es que vamos a limpiar nuestro mazo de tierras y eso hará que nuestros robos sean de mayor calidad. Vamos, que quedarán menos tierras en el mazo, así que será más probable que nos robemos las cartas buenas. Y la otra ventaja principal es que nos da la posibilidad de abusar de la mecánica de Landfall. Esta mecánica puede ser absurdamente poderosa, ya que nos puede dar mucho robo de cartas o generar tokens con mucha facilidad. Hay una serie de cartas que nos permiten buscar tierras en nuestro mazo y ponerlas en nuestra mano. La mejor de todas es el impuesto sobre las tierras o Land Tax. Estas cartas, aunque no nos aceleran, sí que deberíamos tenerlas en cuenta, ya que nos ayudan a tener una base de maná más estable. Y el último grupo de cartas que puede formar parte de tu base de maná son los rituales. No ese tipo de rituales, Jorgito. Estos rituales son mayoritariamente negros y rojos, aunque también existen algunas cartas azules que pueden ser consideradas como rituales. Los rituales nos dan un acelerón en un momento determinado de la partida, pero al ser instantáneos y conjuros, son balas de un solo uso, así que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de jugarlos. Aunque no son rituales específicamente, hay dos cartas más que pueden ser consideradas rituales. Son el Simian Spirit Guide y el Elvish Spirit Guide. Estas dos cartas son muy versátiles y suelen incluirse en barajas de Commander competitivo. Pero madre mía, ¿dónde va? Que si meto todo eso que me dices, me quedo con un mazo solo de maná. Espera, Jorgito, no te adelantes. Ahora vamos a ver cómo vamos a seleccionar nuestras fuentes de maná en base a nuestra baraja. Y el primer factor que debemos tener en cuenta es la curva de maná de nuestro mazo. ¿Y qué era eso de la base de maná? Otra vez, Jorgito, vete al principio del vídeo que lo he explicado. Bueno, sí, la verdad es que me he distraído un poquillo. Según si tenemos una curva de maná alta o baja, elegiremos tener más o menos fuentes de maná. Como decía al principio, lo ideal es tener entre 42 y 47 cartas dedicadas a producir maná, aunque por supuesto puede haber excepciones. Los mazos de curvas de maná alta, es decir, con muchos hechizos caro en sus 99, deberían dedicar más espacios de su mazo a generar maná para poder llegar antes a jugarse sus hechizos de alto impacto. Por otro lado, un mazo que tenga muchos hechizos de coste 1, 2 y 3 podrá jugarse siempre hechizos tan solo con sus tierras y alguna que otra fuente de maná, por lo cual pues requerirá incluir menos cartas para esta función. Hay determinadas estrategias que pueden incluir 50 o hasta 55 cartas para generar maná. Generalmente son las barajas de Landfall. Estos mazos sacan una ventaja absurda de buscar tierras. Si queréis ver algunos ejemplos de estas barajas de Landfall, en este mismo canal tengo dos mazos. Por un lado, mi baraja de Milestone, que debería estar por ahí atrás, y también tengo la baraja de Tatyova tanto en versión competitiva como en versión budget. Os recomiendo que os miréis esos vídeos, pero os los veis después. Y por cierto, en mi otro canal dedicado al Commander casual, que si no lo conocéis se llama Escudo Commander, también podéis encontrar muchos mazos con diversas bases de maná. Escudo Commander. Ya estoy suscrito. Otro factor importante es la cantidad de símbolos de maná en nuestros hechizos. Aunque juguemos un mazo de 5 colores, si llevamos muchos hechizos que nos piden doble o triple maná de un color en concreto, deberíamos incluir más fuentes de maná de ese color. Si no lo hacemos, nos será realmente difícil jugar esas cartas. Ahora que tenemos los conceptos básicos y que sabemos qué fuentes de maná existen, vamos a ver cómo construir una base de maná. Y vamos a empezar con las barajas monocolores, y aquí lo voy a dividir en dos, las no verdes y las verdes. Si nuestra baraja no es verde, pues deberíamos incluir más o menos 33 o 34 tierras. De esas tierras, la verdad es que la mayor parte de ellas deberían ser básicas. Yo no incluiría más de una o dos que entraran giradas y por supuesto podemos llegar a incluir hasta 5 tierras que nos den maná incoloro solamente. También incluiríamos entre 8 y 12 fuentes de maná alternativas dependiendo de nuestra curva de maná. Si en cambio jugamos un mazo mono verde, pues podemos reducir el número de tierras. Para mí entre 31 y 33 es aceptable.
En estos mazos pues solamente incluiremos aquellas piedras de maná que nos den maná positivo, es decir, que nos den más maná del que cuestan. O sea que el Sol Ring siempre y la cripta pues si la tenéis también. En total yo incluiría entre 8 y 10 fuentes de maná que tengan coste 0, 1 o 2. Es decir, piedras que nos den maná positivo, auras de tierra, elfos y rampeadores baratos. Y el resto de productores de maná pues ya serían hechizos más caros, ya sea en forma de rampeo o de criaturas. Si jugamos 2 o más colores pues ya va a depender de nuestro presupuesto. A mayor presupuesto tengamos, menos tierras básicas incluiremos. Mi consejo es jugar al menos siempre 10 tierras que nos den maná de los 2 colores. Como en el caso anterior, pues si jugamos verde podemos incluir menos tierras, ya que en este color tenemos formas óptimas de sacar maná. Si no jugamos verde pues deberíamos llevar unas 33 o 34 tierras. Eso sí, en este caso no llevaría más de 2 o 3 tierras que no nos den maná de nuestros colores. Personalmente en estos mazos evitaría siempre aquellas tierras que entran giradas. Yo creo que es relativamente sencillo montar una base de maná sin tierras que entren siempre giradas. De las Bouncelands ya no quiero ni oír hablar de ellas, salvo quizá en algunos casos muy concretos y específicos. Es que no entiendo cómo las siguen metiendo en los precons. El resto de huecos pues los podemos rellenar ya con criaturas, artefactos, rituales o lo que vosotros creáis conveniente. Cuando jugamos 3 colores pues yo creo que todavía podemos tener una base de maná relativamente económica, ya que en estos casos las Checklands y tierras similares todavía vale la pena jugarlas. El número de tierras y otras fuentes de maná que llevamos pues debería ser ligeramente superior a cuando jugamos 2 colores. Y como decía antes, en este caso sí que podemos incluir alguna tierra que entre girada si esta nos da al menos 3 colores. En cuanto a tierras que no nos dan maná de color, pues yo creo que nos pesan bastante en estos mazos, así que yo incluiría una o ninguna directamente. En mazos de 4 y 5 colores me parece imposible montar una base de maná sin un presupuesto medio o elevado. Necesitamos muchas tierras no básicas que nos permitan darnos todos los colores de nuestro mazo, y las Faceland pues son casi obligatorias. Además pues también queremos que nuestras otras fuentes de maná nos den cuantos más colores mejor y que sean muy eficientes. Sí, hombre, pues yo no pienso sacar la linterna cromática del mazo. Vaya, pues ahí me has pillado. Creo que este es el único caso en el que una piedra de maná de coste 3 es aceptable. La linterna cromática en mazos de 4 y 5 colores creo que sí que va bien. Pero ojo, espera un segundo que te voy a dar un consejo más. Para estos mazos el jugar verde como color principal nos puede ayudar a tener una base de maná más económica. Al fin y al cabo con el verde nos podremos jugar nuestros rampeadores de maná y buscarnos las tierras que necesitemos. Ya juegues mazos de curva baja, de curva alta, de un color, de 5 colores, creo que hemos cubierto todo el espectro para montar una buena base de maná. Y por cierto, si sabes montar la base de maná ahora que has visto este vídeo, pero todavía no sabes montar un mazo de Commander, te recomiendo que veas este vídeo de aquí porque te lo explica muy claramente. Y también tienes este botoncito de aquí para suscribirse. Y dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.